Bos días nos dé a Deus a todos os que nos xuntamos aquí no programa que a Igrexa Católica ten na televisión galega, a Sentinela, un encontro que responde á necesidade de compartir esa fe que todos temos. Pero hai tamén unha necesidade que xurde en toda persoa, é a de saber, e sobre todo cando nos atopamos con un misterio, hai como dentro de nós algo que nos afinca a penetrar nese misterio ata descifralo. Naturalmente, Deus non se pode acadar, non se pode coñecer en totalidade. Por iso, paseniño, e pouco a pouco vamos tentando conocelo. Sabemos pola revelación, sabemos tamén polo estudio, sabemos tamén, sobre todo pola oración, algo do que é o Señor. Pero nós seguiremos sempre con esta tarefa. E canto máis nos acheguemos a ese saber, máis necesitaremos conocelo porque Deus, naturalmente, é para nós algo que provoca ansiedade se non o temos. Procuraremos, sobre todo, coa celebración litúrxica do domingo, sobre todo tamén deste octavo domingo, sentir ao Señor con nós e saber así que Él é a nosa salvación. Hai na Biblia un salmo, o 24, no que se expresa a necesidade de coñecer a verdade, de saber onde está a vida. Móstrame, Señor, os teus camiños, ensíname os teus carreiros, diríxeme na túa verdade, apréndeme, pois ti és Deus, o meu Salvador, estoute a esperar todo o día. A resposta a esta súplica deuna Deus a través de Xesús. Eu son o camiño, a verdade e a vida. Velaí onde o esforzo e os anceos por coñecer e saber de Deus espertaron e afincan con forza para que a razón vaia de cote na procura do único saber definitivo. Fai xa algúns anos, podíamos decir que bastantes, as facultades de teoloxía estaban cheas de xente, había moita demanda por estes coñecementos trascendentais, por tratar de descifrar de algún xeito o misterio do noso Señor. Agora, nestes tempos, esas facultades amosan moitas cadeiras baleiras, hai pouca demanda, pero sempre queda un resto, sempre queda un grupiño. E, curiosamente, hai tamén xente leiga que se achega e que se interesa por esta formación teolóxica. No día de hoxe vamos a ter a satisfacción de contar con unha moza que está facendo estes estudios. Ela é Amalia Soneira Agulla. Amalia, benvida ao programa, ao encontro ca xente da Sentinela. Moitas gracias por invitarme a estar aquí con vos. Cando unha persoa escoita ou se lle di que se está estudiando teoloxía, seguramente que non coñece ou non sabe os contidos desta ciencia do que se lle di. Podes indicarnos máis ou menos cales son as ramas que constituyen os estudios de ciencias religiosas ou da teoloxía? Es moi variada, desde asignaturas de Sagrada Escritura, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, mucho pastoral, educación religiosa escolar. Se supone que ciencias religiosas va dirigido a acabar siendo profesor de religión, derecho canónico y sacramentología también. Mezclamos un poco de todo para tener una visión amplia de lo que es. Amalia, xa levas uns anos, 2 ou 3, estudiando teoloxía, formándote en ciencias religiosas, nunha linguaxe que poida entender a xente que nos escoita. Podes decirnos cal é a túa vivencia, cal é a túa sensación, os sentimentos que a ti che deixou e estás sentindo ao facer estes estudios de teoloxía? Lo primero que sentí fue una enorme libertad. Muchas veces cuando
vives experiencias religiosas, estás comprometido con el cristianismo, sientes a veces que te agarrotan ciertas ideas que tienes y que traes de atrás de catequesis. Cuando yo llegué al Instituto Teológico, fui con una mentalidad muy abierta de aprender y me encontré con una enorme libertad de saber, de entender, de sentir. Creo que eso es lo fundamental, el hecho de llegar allí y encontrarte con un grupo de gente que acaba siendo pues como un grupo de referencia y con unos profesores, con unos contenidos que ante todo te dan presencia ante tu fe, ¿no? La fe no es racionalidad, pero sí es razonable, tienes razones. ¿Por qué crees? ¿En qué Dios crees? ¿Qué experiencia tienes de Dios? Yo creo que eso es lo fundamental, la experiencia que yo tengo y con la que creo que me quedaré. Son moitos os esforzos que facemos os axentes de pastoral por dar a entender a importancia que ten o formarse teolóxicamente ou achegarse a unha formación religiosa profunda, pero temos a sensación de que non atinamos. Que debemos facer para que se nos entenda e tamén para que máis xente acuda a esta formación, a formación teolóxica? Yo creo que primero hay que darles su importancia, decir que realmente es importante saber, no es malo saber, no es malo entender el lenguaje del Antiguo Testamento, a pesar de que sea gente semita que se comunica con imágenes. Y lo fundamental creo que es dirigirnos a la juventud, a la gente en su lenguaje, en palabras de cercanía, de que no se tenga miedo a saber. Yo tengo la sensación muchas veces, y cuando hablo con gente de lo que hago, que te miran como diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué saber más? Como que da miedo el estudiar algo que no es tangible. Y creo que falta explicaciones, falta saber acercarse a la gente y decir, no tengas miedo, no pasa nada, es bueno saber, es bueno conocer, es bueno que busques una respuesta. A veces es eso, yo creo que nos quedamos mucho en hay que cumplir cosas y no damos tanta importancia, razona porque tienes que cumplir cosas. Piensa cuál es tu fe y da razones de tu fe, no tengas miedo. Yo con los niños con los que trabajo a veces le preguntas, ¿en qué crees? Y no te saben responder. No es solo que falten palabras, faltan experiencias y muchas veces no somos capaces de acercarnos a ellas y dárselas. También porque los agentes de pastoral nos quedamos atados y con miedo ante la situación que viene. Las familias ya no son todas cristianas, ya no están dando todo y no sabemos dar respuestas a gente, a los jóvenes, a la gente ya adulta de 30 años. Entonces, creo que falta el hacer un análisis de la situación y sin miedo ofertar las cosas que hay, pero sobre todo sin miedo. El saber, el estudiar no es malo, no va a quitar lugar a nadie, no va a quitar protagonismo a nadie. Sempre que unha persoa se plantexa unha formación, analiza varias razóns, a veces faino por coñecemento, por resposta a unha vocación, tamén por asegurar materialmente o seu futuro. Neste caso, que beneficios, que utilidades trae o facer unha carreira concretamente a de teoloxía? Lucrativo seguramente no, y material pues no lo sé. Yo entré en ciencias religiosas por una inquietud personal, de que quería saber más. Yo creo que ciencias religiosas, teología, responde a eso, a busca tu lugar en el mundo y Dios está en el medio. Es vocación también. Creo que para mí fue lo que decía antes, una libertad tremenda ante mi fe, ante poder situarme, ante poder decirle al mundo soy cristiana, no me avergüenzo y dime lo que quieras, que seguramente algún argumento voy a tener, no tengo miedo. Creo que eso es fundamental y lo da.
Y por mi experiencia y por la experiencia de mis compañeros de clase, todo el mundo fue buscando respuestas ante una vivencia de fe. Mucha de la gente de mi clase tiene hijos y decían, dentro de unos años me van a hacer preguntas, ¿cómo le voy a responder? Creo que eso es fundamental. Se buscan respuestas a una vivencia personal, al fin y al cabo una vida que se está viviendo. Y la teología da eso, que también hay posibilidad de ser profesor de religión, de acuerdo, pero yo creo que la motivación fundamental es saber una fe, una vida y una respuesta que se busca y que la teología es un modo de encontrarla. Das diversas e das moitas disciplinas que compoñen toda a carreira de teoloxía, seguramente que hai algunha que che resultou máis interesante, que respondeu mellor ao que ti buscabas. Cales son estas? Sin lugar a dudas, todas las que se refieren a Sagrada Escritura. A mí me dio una capacidad enorme a la hora de hacer oración con el Evangelio. Yo no trataba de buscar explicaciones ni interpretaciones a los textos, pero el plantearte que están dirigidos a personas, que hay comunidades detrás, que hay gente que también se planteaba preguntas en aquella época y que los evangelistas y los escritores del Nuevo y del Antiguo buscaban dar esas respuestas, te da eso, tranquilidad, el saber que preguntarse no es malo. Y sin lugar a dudas también doctrina social de la Iglesia, porque a mí me inquieta mucho la desigualdad, la pobreza en el mundo, y saber que la Iglesia tiene una doctrina, que tiene unos estudios, unos fundamentos, unos documentos en los que te puedes apoyar, que a veces es realmente doloroso ver que encíclicas escritas hace 50 años siguen teniendo vigencia hoy, que los problemas más o menos son los mismos. Da tristeza, pero al mismo tiempo da esperanza de que no nos pueden decir que los cristianos, que la Iglesia, que la jerarquía se ha quedado parada ahí, como que los problemas resbalan. Y a mí eso me ayudó mucho. Y bueno, cristología, porque evidentemente soy cristiana, Cristo y Jesús son una figura importante para mí, es el modelo a seguir, es el estilo de vida que he querido tener y todo eso pues te ayuda. Pero realmente no podría decir, porque evidentemente hay gustos, hay unas más que otras, pero todas te acaban conformando, forman parte de ti ya. Una vez que entras en una clase y te dan unos conocimientos y te cuentan unas experiencias, ya forman parte de ti. No podría decir cuál más o cuál menos, tengo preferencias, pero todas son importantes en el camino que he iniciado estudiando, ¿no? Na túa elección, na escolla que fixeches, seguro que a túa familia tuvo bastante que ver. Cal foi a actitude da túa xente cando ti lle plantexaches o estudiar teoloxía? Me apoyaron desde el principio. No, yo he tenido mucha suerte en ese sentido. Mi familia siempre me ha apoyado en todo. Y es más, me animaron ellos más. Yo tenía mucho miedo a entrar en teología, en ciencias religiosas, tenía mucho miedo, porque no sabía si iba a ser capaz de sacarlo. La hora que es, el hecho de pues, venir de trabajar a veces, de estar cansada y decir, es una cosa más. Pero mis padres, mis hermanos, mis tíos, mis tías, todos me decían, pero venga, que te gusta, que sabemos que te gusta, que tú lees cosas de estas y seguro que te va a ayudar muchísimo. Entonces, yo creo que la decisión fue mía, pero el apoyo fue, sin lugar a dudas, importantísimo a la hora de elegirlo. O ir meténdose nunha carreira e ir descubrindo horizontes novos, ben seguro que aparece a necesidade de leer, de coñecer máis. Pensas que é necesario